Desde que murió su hija, Candelario pasa sus días así, solo y en espera de justicia. El crimen de Rosa María lo ha dejado en luto e indignación permanente. Que las autoridades la hayan ignorado llevó a que ahora, como se ha documentado, ella esté muerta. No han hecho nada de justicia. Y no es justo, yo pienso, que hagan eso con uno, porque lo ven a uno pobre, humilde. Sí, ella me te contaba todo. Dice, ay, mamá, dice, yo tengo miedo de dejar a Leno. Le digo, ¿por qué le vas a tener miedo? Le digo, tú pon la queja. Le digo, ¿cómo vas a...? Mamá, dice, pero es que como es capaz de hacer muchas cosas. Dice, pero como que yo tengo miedo, dice, que él me vaya a quitar la vida, dice, porque ya estoy amenazada. Y esa amenaza que Rosa María advirtió constantemente y que narra su madre se cumplió. Rosa María era una mujer de 34 años y 4 hijos que fue víctima de violencia doméstica extrema por parte de Magdaleno Peña, su esposo. Desde antes de que pasara este caso, ¿verdad?, que se llegaron las cosas, pues ya antes siempre la golpeaba. Fue cuando le quebró una botella por la cabeza, la aventó por ahí para abajo. No era la primera vez, todo el tiempo la aventaba contra la pared. A mí me dijo mis niñas, mi nieta, no hombre, ma, dice, mi papá, dice, le pega bien fue a mi mamá. Ante las agresiones extremas, Rosa María acudió al Ministerio Público de Tamazopo, San Luis Potosí, su lugar de residencia, para denunciar a su esposo. Sin saberlo en ese momento, sería víctima otra vez, pero ahora de violencia institucional por parte de las autoridades, tanto del Ministerio Público como del DIF municipal. Pero no investigó. Ella iba golpeada, presentaba golpes, había un señalamiento directo de violencia intrafamiliar y no se hizo. Bueno, en el DIF al final de cuentas le dijeron, no te puedo acompañar al Ministerio Público porque tengo mucho trabajo. Siguen siendo los elementos discriminatorios que tiene tanto quien investiga, Procuración de Justicia, como la propia quien juzga, el Poder Judicial. Es seguir abonando al patrón de impunidad, porque si en lugar donde se asesinan a las mujeres no se están sancionando a los agresores, el mensaje sigue siendo de impunidad. Sin proteger a Rosa María, el Ministerio Público, como una forma de solucionar las cosas, solo realizó una audiencia conciliatoria entre ella y Magdaleno, su esposo. Argumentó falta de personal y exceso de trabajo. Cuando hay violencia familiar no puede haber una conciliación. Es la autoridad la que debe de investigar qué está ocurriendo en el entorno y emitir una medida de protección hacia la mujer. Y después, el marido, en represalia, la ataca, la agrede y la priva de la vida. Fue un 20 de julio de 2013, 2 meses después de su primera denuncia por violencia doméstica, agresiones diarias y sin protección de la autoridad para ella, cuando Magdaleno golpeó y degolló a Rosa María. Entonces me dijo la niña, dijo, sí, ma, si yo vi a mi papá que se acercó junto a mi mamá y como que la abrazó, dice, y vi que sacó algo de aquí, dice, y me lo hizo así. Lo que procuramos fue levantarla, auxiliarla, darle el auxilio. Ya la echamos ahí en el mueble y la llevamos al seguro. Pues al poco momento luego salen ya con la mala noticia, ¿verdad?, de que pues, ya había terminado. Tras los hechos, la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió en septiembre pasado una recomendación a la Procuraduría de Justicia del Estado por las serias omisiones en la atención de la víctima. El ombudsman argumentó 3 irregularidades importantes que llevaron a la muerte de Rosa María. No haber actuado a tiempo, haberle ignorado y no contar con mecanismos ni personal calificado para estos casos. ¿Cuál fue el error de la autoridad? Las omisiones. Omisiones y esto se da en la falta de conocimiento de las atribuciones, creo que tiene que aplicar. No debe de hacer una audiencia de conciliación de entrada. No puedes regresar a tu casa, hay lugares donde te pueden asistir, solicitar apoyo precisamente al DIF municipal. Eso es lo que debió haber hecho la autoridad mientras investigaba el caso. No lo hizo. No lo hizo. Aquí en el caso concreto, cuando deriva una responsabilidad hacia un servidor público como consecuencia de su omisión que trajo consigo la violación de derechos humanos, es sancionable. ¿Cuántas veces fue Rosa María a denunciar? No, pues fue hartas veces, pero pues las autoridades hicieron poco caso. Entonces, bueno, yo precisamente estoy molesto por eso, ¿verdad?, porque no han hecho completamente nada desde el inicio. Esa fue la primera recomendación por feminicidio que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
El caso de Rosa María es solo uno de los 169 feminicidios que han sucedido en San Luis Potosí del 2011 a la fecha. Y es en la zona huasteca, justo donde sucedió este delito, donde se han prendido los focos rojos sobre esta realidad. ¿Qué pasó con esta recomendación? Bueno, aquí se aceptó y se está en investigación. ¿A quién se está investigando? A las personas que se señalan en la propia recomendación que hace la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los señalados fueron un agente del Ministerio Público adscrito en Tamazopo, el síndico municipal y el asesor jurídico de la misma localidad. Y es que además, tras el asesinato de Rosa María, entonces sí el Ministerio Público giró una orden de aprehensión contra Magdaleno Peña Hernández, esposo de Rosa María. Sin embargo, sigue prófugo. Porque yo no tengo dinero para hacer nada, ¿no? Si yo tuviera dinero, ¿desde cuando lo hubieran agarrado? Ya estuviera pagando lo que hizo injustamente, porque pues eso fue injustamente. Es mi tristeza, siempre, siempre. Digo, porque nunca se me va a olvidar. Era mi hija la grande, la mayor. Así fue el adiós de Rosa María. Aldo Mesa, Noticieros Televisa.